Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos. La verdad que un montón de material hay hoy. Generalmente en este foro siempre hay diversidad de información para poder aprovechar. Y un poco nosotros queremos aportar también nuestro granito de arena sobre esa línea, ¿no? En este país que vivimos que es tan desafiante y con tantas oportunidades. ¿Sí? Entonces, un poco lo que trajimos con Sol fue ver cómo ese número que generalmente las consultoras tenemos y estamos esperando que salga el número para ver qué pasó. Bueno, hacer algunos doble clic de esos números para entender un poco más y ver qué oportunidades hay en el mercado. Muchas gracias, Javi, por esta introducción. Bueno, y como bien comentaba Javier, estamos muy contentos de compartir este espacio con ustedes y tenemos muchas ganas de poder darles visibilidad de las tendencias que nosotros estamos observando en este contexto tan particular que estamos atravesando. Como podemos observar, el consumidor se ve obviamente afectado por este contexto de inflación del que venimos conversando durante esta jornada y no se muestra ajeno, sino que empieza a tomar comportamientos y acciones específicas para poder ver cómo administrar su salario, su posibilidad de administrar el gasto frente a este entorno. Una de las acciones que vemos que más se destacan en este contexto es el monitoreo que hace de manera permanente de los productos que conforman su canasto habitual, el carrito que suele llevar. Por otra parte, también está atento de cuáles son las ofertas que se le realizan en los distintos canales para poder estar eligiendo aquel que le resulta de mayor conveniencia. Y a su vez, obviamente, está al pendiente de cuáles las promociones o los niveles de bajas de precio que tiene en aquellos productos que son de su preferencia. Y mismo hay consumidores dispuestos a sacrificar aquellas marcas de preferencia para poder acceder al precio lo más bajo posible. Con todo esto a que vamos a que el consumidor hoy en día busca la acción o la estrategia que más le resulte de acuerdo a la realidad que está atravesando para poder hacer frente a este contexto. No todos se comportan de manera similar, sino que cada uno va adoptando aquellas que mejor se ajuste a su realidad. ¿Y cómo se traduce esto en el consumo que nosotros vamos monitoreando periodo a periodo a lo largo de los años? Podemos ver, al ver la evolución que va mostrando el consumo en la Argentina y la curva de precios que va acompañando este consumo, cómo luego del periodo de COVID y de la afectación que esto trajo en el consumo, se comienza a observar un recupero en el mismo. Pero durante las últimas lecturas ya empezamos a ver cómo este crecimiento comienza a mostrar una desaceleración marcada frente a los incrementos de precio tan fuertes que se empiezan a observar, alcanzando niveles por encima de ese 60%. Al hacer una mirada anualizada de este consumo, podemos observar cómo del 2021 al 2022 vemos ese recupero en el consumo y en lo que se espera hacia adelante o hacia el cierre del año, obviamente estamos a la expectativa de cómo transcurre este segundo semestre. Pero como comentaba, empezamos a ver esa desaceleración en el consumo que nos da el indicio de un segundo semestre no en las líneas positivas que veníamos observando hasta este momento, que nos lleva a niveles similares a los que veníamos observando en el año anterior. Y mismo por debajo de niveles que se fueron alcanzando cuando hacemos una base 100 para lo que es esta tendencia durante los años anteriores en la evolución anual que venimos observando. ¿Qué es lo que observamos cuando descomponemos esta información por las distintas familias de productos que componen el canasto de consumo? Como podemos ver, en lo que va del año se muestra un crecimiento de 4.5 del consumo, que viene impulsado principalmente por categorías de bebidas y de golosinas, en las cuales vemos que las categorías que mayor crecimiento muestran son aquellas de cervezas, de gaseosas, de snacks, tabletas de chocolates. Y al mirar la medición en el último bimestre, queda marcada esa desaceleración de la cual veníamos conversando, ¿no? Como ese 4.5 pasa a un 1.6, impulsado principalmente por categorías de limpieza, de cuidado personal, donde vemos que las mayores caídas se ven en categorías como papel higiénico, rollos de papel de cocina, pañales, y vemos justamente este comportamiento, cómo se traduce en los incrementos de precio que vemos para estas categorías, para estas familias de productos, donde si bien vemos que hay un crecimiento generalizado acompañando los niveles de inflación, son aquellas de limpieza y de alimentos no básicos las que muestran los principales aumentos y por otra parte vemos que el consumidor comienza a estar atento no solo al punto de precio que tiene cada uno de los productos que va a comprar,
sino también cuál es la comparación o la ubicación que tienen estos precios respecto de otros productos de referencia que tiene dentro de su surtido. Otro punto que nos parece interesante compartir con ustedes es que, así como en otros momentos veíamos que el incremento de los precios se ve afectado también por la selección que realiza el consumidor en términos de el mix de empaques que busca llevar para aplicar estas estrategias de control del gasto, vemos que en este caso el mayor impacto viene por este contexto inflacionario y este traslado a los productos. Y adicionando a esto, un poco lo que queríamos mostrar es, bueno, cómo compra, o en dónde, mejor dicho, compra ese consumidor que está ahorrando un poco, que tiene alguna propensión a ciertas conductas. Y lo que vemos que ese mismo 4,5, que recién lo veíamos por familia, lo vemos por canales, y tenemos como dos cuestiones, o mejor dicho, tres cuestiones bien marcadas, ¿sí? Primero, lo que es el canal supermercado, que fue el que mejor supo interpretar y ayudar al consumidor durante todo el periodo de la pandemia y el primer año de pospandemia. Hoy en el 2022 sigue mostrando ese crecimiento, ¿sí? O sea, sigue ayornándose y sigue mostrando ese crecimiento en consumo, pero por otro lado también vemos un crecimiento de lo que es el canal tradicional y el canal kioscos, interpretando otro tipo de emisión de compra o otro tipo de necesidad de un consumidor que tiene cierta propensión a ahorrar un poco más o a buscar compras un poco más pequeñas, ¿sí? Y el gran perdedor o el canal más golpeado post pandemia, sin duda ha sido el canal autoservicios, en donde no solamente tuvo un 2021 contra un 2020 muy complicado, sino que esa caída en consumo la seguimos viendo particularmente en el 2022. En términos de qué pasó con la cantidad de negocios, o sea, o si hubo cierres o aperturas, lo que vemos si nos comparamos contra el 2022 contra 2019 prepandemia, lo que vemos es, de vuelta, ¿no? Muy marcada los cierres dentro del canal autoservicios, ¿sí? Disminuyendo un 5% del total de universos, ¿sí? Y por otro lado, un crecimiento del canal tradicional. O sea, el canal tradicional mostrando crecimiento de consumo, pero también mostrando una apertura, o mejor dicho, un crecimiento de tiendas. Ahora bien, ¿qué tipo de almacén crece? No es que necesariamente están creciendo los almacenes típicos, sino lo que estamos viendo desde Nielsen es cómo lo que nosotros llamamos almacenes de segunda actividad, que son carnicerías, verdulerías, panaderías, durante la pandemia empezaron a adoptar o a sumar a su portfolio o a su actividad principal categorías de alimentos, principalmente alimentos básicos, bebidas, y eso lo que estamos viendo es que al consumidor le da una alternativa en donde voy a comprar carne, verdura o fruta y también tengo la alternativa de poder llevarme algo más dentro de la canasta de alimentos que me pueda ayudar a hacer una compra más completa. Eso estamos viendo que estaba pasando desde la reconversión del canal como también desde la tracción del consumo para lo que es el almacén. ¿Cómo está el mix de canales? ¿Sí? La verdad es que lo que estamos viendo es que ese crecimiento de almacén está impactando 100% en la caída que vemos del peso de autoservicios, ¿sí? Y cuando empezamos a ver el por qué crece tradicional y por qué cae autoservicios, la verdad que vemos concordancia. O sea, el tradicional está desarrollando la demanda, o sea, vende más, y a su vez empieza a, lo que comentaba antes, a tener nuevas categorías o manejar nuevas categorías, o inclusive mejorar su surtido y optimizarlo, ¿sí? O sea, ahí cuando vemos el surtido no es solamente tener más productos, sino que el almacenero, por la coyuntura que estamos, por el pospandemia y por la crisis, eligiendo mucho mejor qué es lo que va a trabajar dentro de su producto, ¿sí? Mientras que del lado del autoservicio vemos todo lo contrario, ¿sí? Pérdida de demanda, caída de surtido, y particularmente un punto del e-commerce que creo que es algo que seguramente todos sabemos llegó para quedarse y se viene desarrollando luego del gran desarrollo que hubo durante la pandemia. Ahora vemos que está relativamente estable, pero esto no significa que deberíamos de esperar que el e-commerce se caiga y vuelva a mismos niveles anteriores, sino que probablemente es momento, después de la vorágine de todo el crecimiento exponencial que tuvo, de hacer un poco de revisión y ver cómo mejorar mejor la experiencia del shopper dentro de ese canal. En términos de tiers o de marcas, ¿sí? Lo que estamos viendo son fotos distintas en función de dónde nos paremos, ¿sí? Si vamos a Total Argentina y comparamos el primer semestre del 2022 contra el primer semestre del 2021, vemos que hay un desarrollo de las marcas premium, ¿sí? Principalmente impactando en las marcas mainstream, o sea, en las marcas del medio, y una estabilidad en lo que son las marcas value, ¿sí? Ahora bien, si eso también de vuelta lo desdoblamos y empezamos a ver por un lado lo que es el canal moderno y por otro lado el canal tradicional, en el canal moderno lo que sí vemos es una
un desarrollo continuo semestre a semestre de lo que es las marcas premium, ¿sí? O las primeras marcas, y una estabilidad, si se quiere, dentro de lo que es ese terreno ganado ya por las marcas más value o inclusive algo de marca propia. Ahora, dentro del canal tradicional empezamos a ver, si ya no nos comparamos contra el año anterior, sino que nos comparamos contra el semestre anterior, una pérdida de la caída o una pérdida del peso de lo que son marcas premium y un shopper que está virando nuevamente a marcas más mainstream, ¿sí? Marcas más de precio medio. Haciendo futurología y mirando para adelante, ¿qué puede pasar? Y si ya con un primer semestre donde el consumo venía con datos positivos y con una inflación creciente, ya hay en lo que es el canal tradicional un viraje hacia marcas más mainstream, probablemente ya puede haber algo de derrame para lo que son el cambio de esquemas de marcas más value, ¿sí? Y algo puntual, y generalmente nosotros en Nielsen presentamos muchos números, pero para que se queden con el concepto es, ¿qué le pasa a los autoservicios? Ya vimos que cerraban, vimos que estaban perdiendo consumo, y cuando vemos el principal capital, que era el posicionamiento de precios o la estrategia que tenían desde precios, ¿qué estamos viendo hoy si hacemos una comparación contra junio del año pasado? Es como canal en sí, haciendo base 100 los precios de una canasta de supermercados, el canal autoservicios se encarece, ¿sí? O sea, ya de por sí era más caro que el canal supermercados, pero se encarece aún más, amplía la brecha, y esa brecha no solamente la amplía, sino que se acerca mucho más a lo que es el canal almacén, ¿sí? Entonces, ya no hay tanta diferencia entre la persona que optaba por directamente quedarse en los canales tradicionales entre ir a un autoservicio para aprovechar, porque como canasta, como un todo, los precios están bastante mejor equiparados, ¿sí? ¿Qué es lo que observamos dentro de los supermercados? Lo que vemos cuando analizamos los supermercados por los distintos formatos, es decir, los distintos tamaños, metrajes que tienen dentro de sí, vemos que el consumidor se está volcando a aquellos de menor metraje, es decir, aquellos que le responden más a ese concepto de cercanía. Vemos que los crecimientos se concentran sobre todo en los que van de 0 a 500 metros cuadrados y en segundo lugar de 500 a 2.000 metros cuadrados. Y a su vez estamos observando cómo el consumidor visita cada vez de manera más frecuente, es decir, que realiza más cantidad de visitas a la tienda durante el mes y que en cada una de esas compras lleva una menor cantidad de productos. Esto le colabora en esa misión que tiene de poder controlar ese valor del ticket, ¿no? Esto que tanto veníamos conversando previamente, de cómo poder administrar ese gasto que tiene que realizar, logrando ese mayor retorno posible y buscando a su vez aquellas promociones o descuentos que le permitan mantenerse dentro de este segmento que suele comprar, que indicaban previamente en el análisis por tiers. En el slide siguiente podemos ver justamente cómo cuando descomponemos ese volumen de ventas que se realiza dentro del canal, vemos que hoy en día aquella venta que pasa tanto por lo que es el programa de precios cuidados como por descuentos que se realizan sobre los precios regulares de los productos, hoy se logra obtener un 16% del volumen que pasa por el canal. Y esto viene con una tendencia positiva respecto de lo que observábamos para el año anterior en este mismo periodo. Si analizamos cuál es la profundidad que tienen esos descuentos, es decir, con qué agresividad, cuál es el nivel de rebaja que se realiza, vemos que hay una suavización respecto de lo que era el nivel de descuento que se otorgaba el año pasado, pero sí a través del programa se está llegando a una mayor cantidad de productos. Ya vimos canales, vimos familias. Por último, también lo que queríamos traer es zonas, ¿no? Porque recién escuchábamos a la gente de Alvear, antes Carrefour, y todos marcaban, bueno, hay que estar en todos lados. Bueno, en todos lados pasan cosas, en algunos lados positivas y en otras no tan positivas, ¿no? Particularmente, y de vuelta anclándonos en la variación de consumo que damos nosotros, o sea, si la descomponemos por regiones, que vemos que en el caso de GBA vemos una caída de consumo, ¿sí? De un poquito más del 1%, pero sí vemos una foto totalmente distinta a lo que es el interior del país, ¿sí? Todas las regiones están creciendo, 2022 versus 2021, al menos en el primer semestre, y también comportándose bastante similar a lo que veíamos a total país, ¿no? O sea, todas las regiones, ¿en qué tipo de productos están creciendo? Principalmente en todo lo que son alimentos y bebidas, ¿sí? Dentro de las regiones, y al principio hoy Guillermo hablaba de turismo también, hicimos un análisis de, bueno, pasaron muchas cosas, pasó la pandemia, realmente, ¿cuáles son los drivers de ese crecimiento del interior y en las determinadas zonas? Entonces, agarramos algunas provincias y
aislamos efectos de zonas turísticas versus resto. Y lo que vemos, por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires es que claramente el consumo que estamos viendo, o el dato positivo que estamos viendo de consumo, es por todo lo que vimos de desarrollo del turismo durante los primeros 3-4 meses del año, ¿no? Ahora bien, también tenemos otros efectos, ¿sí? O sea, más allá del turismo, que son todo lo que hace, creo que 3 semanas, un mes estuvo en muchas notas de todo el pasaje de consumo de zonas fronterizas, o sea, con dos situaciones muy marcadas. Por un lado, lo que es la frontera con Bolivia, en donde la dinámica de consumo, por ahí hay algo de pasaje de productos, principalmente de consumidores que compran y que la reciben del otro lado. Pero también tenemos una dinámica de importación de consumidores, por llamarlo de alguna manera, con lo que es frontera Paraguay y Uruguay, en donde vienen consumidores y la dinámica de los puntos de venta en esas zonas aledañas, la verdad que es muy distinta y con una particularidad muy de mucha rotación en lo que son zonas aledañas a Uruguay y Paraguay. Para cerrar, la dinámica inflacionaria, tanto global como en Argentina, estamos acostumbrados, pero por ahí mucho más, no tan acostumbrados a que fuera tan creciente. Nos va a seguir impactando en el segundo semestre del 2022, también va a desarrollarse, lamentablemente, habrá que ver en qué medida en el 2023. Y dentro de todo esto, o sea, la verdad que vemos oportunidades, generalmente siempre en las crisis hay oportunidades para aprovechar, tanto para retailers como para fabricantes. Los 3 puntos que creemos que son los más importantes para pensar y para desarrollar, uno es el tema de surtido. No tener más surtido significa que es mejor, sino tener el mejor surtido probablemente marque un diferencial en términos de aprovechar oportunidades. La omnicanalidad, pero ya asignada por un gap de precios, pero muy atravesada por las misiones de compra, ¿sí? En esto que comentaba solo al principio de ese shopper teniendo control del gasto, y podemos ir identificando los tipos de shopper y los tipos de diferentes misiones que hay y cómo nos encauzamos en eso. Hay oportunidades tanto para retailers como para fabricantes. Y sí, en términos de forecasting y de pensar el 2023 y ver cuál es el número que va a dar, tener en cuenta estos efectos, ¿no? Turismo, que muy probablemente no sea como el de este año, y por otro lado toda la dinámica de tipo de cambios que impacta en el número final de consumo que vemos y en las ventas que por ahí proyectamos para el año que viene. Muchas gracias, esperamos que les haya servido un poco este panorama. Muchas gracias.